Jorge, vámonos con el Ya tenemos mensaje que publicó, el presidente Daniel Noboa. Pongamos lo que posteó el día de ayer el presidente Daniel Noboa para entrar con Andrés Durán, nuestro compañero que ya está vía telemática para hablar de los temas coyunturales del Ecuador. Presidencia de la República, valientes ecuatorianos, por demasiado tiempo nuestro país ha estado detenido, un Ecuador secuestrado por instituciones que olvidaron quienes debían servir a ustedes. No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo. Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios que los mismos de siempre quieren bloquear. Frente a este escenario no hay espacio para excusas, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta y convocar a una asamblea constituyente. Una constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan en el marco normativo de un nuevo Ecuador la base del país que construyamos juntos. Pues si algo nos caracteriza como proyecto es la firme convicción que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Firma Daniel Noboa Sin, el presidente. Ahí estaba lo que dijo el presidente en su mensaje el día de ayer. Bueno, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Andrés Durán, el chochólogo, con quien vamos a hablar de varios temas de coyuntura, de lo que vive el país, una situación bastante complicada después de la eliminación del precio o el subsidio al diésel. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por acompañarnos. Estoy junto a Carla para analizar la situación que está viviendo el Ecuador. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jaime? ¿Qué tal, mi querida Carlita? Un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien. Excelente día jueves, porque las cosas que tenemos que analizar creo que son variadas, complicadas y sobre todo confusas. Andrés. El tema del diésel, ¿no? El tema del diésel es un tema, Jaime, perdón. No, siga, Carlita, siga. El tema del diésel es algo que sin duda alguna le cayó en la yugular a todos los ecuatorianos, sobre todo después que salieron a marchar y a aplaudir vestiditos de blanco al presidente de la República. Sabemos que en su mayoría obligados, pero nunca falta alguno que le crea al presidente, sin embargo nos da en la yugular. Pero lo decía hace un momento, tú explicabas el trasfondo, Andrés, de lo que hay tras la eliminación de este subsidio, que no es solamente la receta del Fondo Monetario Internacional, que si bien es cierto es parte de, pero también hay otro trasfondo ahí. Así es, mi estimada Carlita. A ver, yo creo que hay factores que tenemos que poner sobre la mesa para comprender cuáles son realmente las motivaciones políticas del presidente Daniel Noboa. La principal motivación política del presidente Daniel Noboa es y ha sido, digamos, por característica, por génesis de su gobierno, por génesis de él mismo como político, ha sido el conflicto de interés. Noboa ha tenido conflicto de interés con todas las áreas que han terminado siendo gestionadas por su gobierno, por su mandato y por sus ministros. Lo vimos en el caso de Progen, lo vimos en el caso de ATM, lo vimos en el caso de los desayunos escolares, lo vimos en el caso de la alimentación del sistema penitenciario del país, lo vimos en el caso de Sacha, lo hemos visto en todos los rubros, ¿sí? En todos los rubros que termina administrando el Estado ecuatoriano y sobre todo el Ejecutivo. Entonces,
creo que es fundamental ver quiénes terminan beneficiándose de esta eliminación del subsidio al combustible diésel. ¿Por qué es importante analizar aquello? Porque ya se vienen realizando y ejecutando una serie de medidas a lo largo de los últimos 5 años que dan cuenta del beneficio que está recibiendo este sector importador de combustibles. Y eso yo creo que es lo central, lo importante y lo prioritario. Hace exactamente 5 años atrás nosotros vivimos un estallido social calificado como la movilización de octubre de 2019. En esa movilización, el decreto 883 y los que acompañaron esta medida facilitaron que la sociedad se congregue en los diferentes puntos geográficos del país, sobre todo en la Sierra Centro, en la capital de los ecuatorianos, ¿sí? Donde se produjo un estallido social y unos mecanismos de cooperación entre la sociedad, sobre todo los barrios y las periferias. Ahora bien, esto permitió que no se avance en la medida fondo monetarista. ¿Cuál era la medida? Eliminar básicamente el costo del subsidio al combustible y liberalizar esos costos a precios internacionales. ¿Y quiénes terminan siendo beneficiados con esos precios internacionales? Las grandes compañías que forman parte de una cadena económica y de producción, transporte, almacenamiento y sobre todo la comercialización de los derivados de los combustibles. Estos 3 rubros son los que terminan beneficiándose de la liberalización del costo del combustible. Y ahí están las empresas que se dedican al cabotaje, las empresas que se dedican a trasladar el combustible, las empresas que se dedican a comercializar el combustible. Esta cadena de valor es la principal beneficiada porque le quita, entre comillas, el eufemismo que tanto han cacareado algunos pseudoanalistas, le quita el monopolio a Petroecuador. Pero esto es interesante porque si bien esto sucede en 2019, para el año 2020 con el famoso sistema de bandas que establece Lenín Moreno, también facilita a ciertas empresas y compañías la importación de derivados de combustibles. Y con Guillermo Lasso se firma un acuerdo entre el Ministerio de Energía y estas 6 empresas, Agnamar, Ocean Band, Marsan y otras compañías que puedan comercializar, importar, eliminándoles el ISD y utilizando la infraestructura de Petroecuador. Entonces acá la primera pregunta es, si ellos dicen que el monopolio lo tiene Petroecuador y que hay que acabar con ese monopolio del Estado ecuatoriano, ¿por qué razón terminan utilizando la infraestructura de Petroecuador para comercializar dicho combustible y por eso pagando la pírrica cantidad de 0.02 centavos de dólar? Entonces, hay que analizar, ¿sí?, la eliminación del subsidio al diésel en una cadena vertiginosa de sucesos en los últimos 5 años, en los que han sido beneficiadas de estas empresas importadoras de combustibles, y que una de ellas, Ocean Band, está directamente relacionada con la familia Romero, familia del tío político del presidente de la República, Daniel Noboa, que dicho sea de paso, ¿sí?, en mayo de este año recibió un jugoso contrato de 17.8 millones de dólares con la empresa Select. Ellos son los que se terminan beneficiando. Pero esta problemática y este fenómeno, por ejemplo, por citarte un ejemplo, para ciertos colegas, ¿sí?, que no tienen la más pálida idea de lo que están hablando, ¿sí?, como la Colorada y Nostrosa, por ejemplo, perdón, pero hay que citar y poner nombre y apellido, no forma parte del análisis. O sea, no está en el radar el beneficio que termina dándose a estas compañías con la eliminación del subsidio al diésel. Es decir, que esas van a reemplazar el rol del Estado y comercializar a costos elevadísimos el combustible. ¿Quién va a controlar la comercialización? La transportación y sobre todo el almacenamiento del diésel en el Ecuador es la gran pregunta que tenemos que hacernos a continuación. Y ellos también serían parte del lo que se comercializa como contrabando, mi querido Andrés, y te pregunto esto porque de eso nos habla el gobierno, ¿no? Que esta es una medida justamente para erradicar eso. Pero ¿quién va a controlar esa salida entonces? Si ellos tienen el monopolio, o si tendrían en este caso el monopolio. Esa es una gran pregunta, mi querida Carlita. A ver,
¿Qué es lo que ha dicho la mafia mediática al respecto de esta medida de la eliminación del subsidio al diésel? Yo le escuché a la Colorada y Nostroza, que incluso con Pauta Digital perifonear fuertemente este mensaje de que con esto los afectados son los contrabandistas. Presente un dato, pero un dato científico, un dato corroborado por fuentes públicas de que evidentemente estamos nosotros subsidiando a los contrabandistas con el costo del combustible diésel. ¿Ok? Y si ese dato termina beneficiando a los contrabandistas, ¿no le hace sentido mejorar los controles en frontera y sobre todo darle capacidades especializadas a la Policía Nacional que combate los delitos hidrocarburíferos? No. O sea, lo que le hace sentido es eliminar y perjudicar a todos los ecuatorianos porque el diésel es el combustible más usado en el Ecuador y no solo para el transporte público de pasajeros, sino para el transporte de los alimentos. Y eso es fundamental entenderlo. Transporta alimentos, mercancías, etcétera. Esto va a encarecer el costo de la vida, pero es por lógica. Entonces no, es los contrabandistas los que se terminan beneficiando, sobre todo en Colombia y Perú. Perfecto. Otro elemento para analizar. Si son los contrabandistas los que se terminan beneficiando, mencione pues el caso Petronovoa. Mencione, por ejemplo, el caso de los pinchazos al poliducto de Petroecuador. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Qué pasó con la Fiscalía General del Estado? ¿Qué pasó con el caso Petronovoa SAS? Esos son los verdaderos traficantes de combustible. Y que adicionalmente, y este es un dato perturbador, Ocean Bat, que es la compañía que le pertenece al tío, a los familiares del tío político del presidente de la República, esta compañía también fue investigada por tráfico ilícito de combustibles y que casualmente en febrero de este año la investigación fue archivada y no se determinó ninguna responsabilidad penal y apenas 3 meses después le terminan entregando un contrato de 17.8 millones de dólares para el traslado de fuel oil a favor de Selec. Entonces, yo digo, basta de tomar el pelo al pueblo ecuatoriano. Y hay muchos colegas que realmente construyen relatos porque están siendo financiados por el gobierno nacional que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ni asidero. Lo único que hacen es repetir una narrativa impuesta por el gobierno nacional, financiada por el gobierno nacional, que tiene como misión beneficiar a estas compañías que se han dedicado a la importación de combustibles. Y no hemos mencionado un tema súper importante para el país. ¿Qué costo tiene la importación de combustibles en materia de salida de divisas? En una economía dolarizada, es que esto es tan simple. Nosotros estamos dolarizados. Nuestra moneda que circula en el territorio nacional es el dólar. Necesitamos dólares entonces para que tengamos liquidez en el país. Si deja de existir dólares, ¿qué va a pasar con la economía nacional? Bueno, estas compañías importadoras de combustibles están expoliando la economía nacional y están sacando dólares de la economía nacional. Y por sacar esos dólares no pagan un centavo de impuesto a la salida de divisas, porque el señor Guillermo Lasso les terminó perdonando el impuesto a la salida de divisas. Es decir, por donde lo quieran ver, es varios golpes a la cabeza de todos los ecuatorianos. Y eso no se está analizando entre la mafia mediática del país. Andrés, ahora, esta distribución que se va a dar por parte de este monopolio, ¿tú realmente crees que venga acompañada de esta mafia que abarca el narcotráfico del tema de los combustibles? Es que nos hacemos esta pregunta porque, a ver, hablamos de contratos, hablamos de la familia Noboa, hablamos del contrabando. Entonces, no sé, parecería ser que todo va en una cadena, o sea, que todo gira en un mismo círculo. A ver, yo voy a ser bastante claro con lo que voy a decir. El movimiento ADN, como lo dijo el día de ayer y parafraseando a un oyente que lamentablemente
no lo tenemos al nombre en el radar, pero lo dijo muy claramente y yo suscribo tus palabras. ADN no es Acción Democrática Nacional, sino es acción delincuencial del narco. El día viernes nosotros vamos a presentar un programa absolutamente estremecedor, ya con papeles y documentos en la mano. Vamos a demostrar cómo el presidente de la República, a través del Ministerio de Gobierno del Interior, eliminaron las pruebas del caso Noboa Trading. Mandaron a eliminar la cocaína que fue incautada en los contenedores que pertenecen a la compañía Noboa Trading, la tercera exportadora más importante del Ecuador de banano, y que ha estado contaminada con cocaína en varias ocasiones. Vamos a presentar todas las pruebas y los documentos de la orden que se dio de eliminar, y se lo termina eliminando en la ciudad de Cayambe, lugar del operador o del principal operador político del presidente de la República. Me refiero al señor Fausto Jarrín. Entonces, yo pregunto, ¿son coincidencias? Definitivamente no son coincidencias. ¿Qué pasó con el caso Petro Noboa Saz? Hasta ahora, por la impunidad. La Fiscalía General del Estado no ha formulado cargos. La Fiscalía General del Estado no va a investigar, porque ese caso puede ser muy similar a lo que sucede en Europa con el denominado caso de los petaqueros, que básicamente es gasolineras asociadas al crimen organizado y al narcotráfico que permiten la entrega de combustible muy barato para actividades delictivas y criminales. Expliqué incluso la zona de influencia donde opera Noboa Trading. Y esta zona de influencia era justamente donde se estaban dando los pinchazos del poliducto Pascuales Cuenca, zona del Triunfo, exactamente a unos 2 kilómetros de donde opera la gasolinera Río Verde de la compañía Petro Noboa Saz, ¿ya? Y que dicho sea de paso, y esto también hay que tenerlo muy presente, queridos chochólogos, la alcaldesa de El Triunfo es de la Revolución Ciudadana, amiguis piwis de la prefecta Marcela Aguiñaga. Andan agarradas de la mano de arriba y abajo. Y dicho sea de paso, Marcela Aguiñaga facilitó la contratación de familiares de Mabel Tenesaca, alcaldesa de la ciudad de El Triunfo. Y estas personas, y lo digo claramente, estarían asociadas a actos criminales, las que fueron recientemente contratadas. Y esto, señoras y señores, ¿Dónde, vayan ustedes. Perdóname. ¿Contratadas dónde? Dentro de la prefectura del Guayas. Laboran dentro de la prefectura del Guayas. Y esto es gravísimo. Mi querido Jaime, ¿tú tienes pruebas de eso, Andrés? No, por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Son personas que operan directamente con Mabel Tenesaca. Incluso tiene un brazo social dentro del municipio de personas que están asociadas a bandas criminales en la ciudad del Triunfo. Entonces explíquenme cómo gente de Mabel Tenesaca termina siendo contratada en la prefectura del Guayas como especialistas en contratación pública. Explíquenme un poco cómo esta gente termina siendo contratada en la estructura de la prefectura del Guayas. Yo quiero pensar, y ojalá sea así, que fue un desliz por ayudar a una compañera. Pero dicha compañera, Mabel Tenesaca, alcaldesa de El Triunfo, fue la que facilitó el contrato con Petro Noboa Saz, al margen de la norma, al margen del proceso de compras públicas, al margen de absolutamente todo. Y es una compañía que está traficando combustible en una zona de influencia de la banda delictiva de los Águilas, brazo armado de los choneros. Entonces, yo sí quiero ser enfático en esto, muy enfático en esto, porque termina pasando factura.
a toda la sociedad en su conjunto producto de la violencia que estamos viviendo. Me parece que cuando el gobierno dice vamos a combatir a las mafias, vamos a combatir al narco, vamos a combatir al crimen organizado, primero tiene que sentarse y verse frente al espejo y preguntarse quién es el narco, quién es el crimen organizado y quiénes son las mafias. Porque tenemos el caso Noboa Trading, que mandó a eliminar la evidencia, y tenemos los papeles que serán presentados el día viernes, y tenemos el caso Petro Noboa SAS, donde está involucrada la alcaldesa de la Revolución Ciudadana, Mabel Tenesaca, pana, cuate, brother, yunta de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. ¿Casualidad? Ya tenemos muchos casos de encima como para decir que son casualidad. Yo me atrevo a decir que son causalidades de la violencia que está viviendo el país. Andrés, quiero hacerte una pregunta sobre el tema de la prefecta Marcela Aguiñaga. ¿Cómo ves la postura de la prefecta Aguiñaga? ¿Tú crees que la prefecta sigue todavía siendo parte de la RC? Por lo menos Pierina Correa dijo hace pocos días, en cuerpo nada más, pero su mente está en otro lado. ¿Qué criterio merece esto, Andrés? ¿Seguirá todavía siendo parte de la RC? Yo creo que el tuit de cruce, digamos, ayer, el cariñito que se mandó el día de ayer en contra de la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, terminó desnudándola de cuerpo entero, en términos políticos me refiero, para que nosotros identifiquemos realmente cuál es la postura de Marcela Aguiñaga. Fíjate que González nunca dio nombres ni apellidos. Cuestionó una medida que yo suscribo en términos personales. A mí me pasó factura. La señora Roberta Zambrano me acosó durante cerca de 2 años, incluso según fuentes policiales y la propia denuncia que yo presenté, intentó contratar un gatillero para asesinarme. Entonces, apoyar la candidatura y apoyar las mociones de Roberta Zambrano, sea la prefecta del Guayas, sea la prefecta de Pichincha, sea el prefecto de la Azuay, o sea cualquier prefecto de Manabí, o cualquier prefecto de cualquier provincia, realmente termina siendo repudiable. Ustedes fueron testigos, y la comunidad de Ecuador en directo fue testigo de las palabras de la señora en mi contra. Digo, hasta utilizó infraestructura pública y recursos públicos para armarme una campaña de difamación. Hablando de mis preferencias sexuales, puso a lamentablemente asesinado comediante conocido como La Polilla, a atacarme en su cuenta de TikTok, y que posteriormente fue asesinado, de lo que tampoco se ha hecho cargo la prefectura al respecto, porque yo le indilgué la responsabilidad no del asesinato, sino del mal uso de los recursos y bienes públicos, porque nunca debió involucrar a una persona que trabajaba en la prefectura a atacar a un periodista. Pero a pesar de todo esto, hay muchas autoridades que comulgaron con la señora Roberta Zambrano, a pesar del lenguaje, de la verborragia, de la incapacidad, de cómo acosó. Esto generó hasta alertas de Fundamedios, mi querido Jaime. Sí, esto significó que yo ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos. Esto significó que la vida de este periodista cambie completamente. Digo, me parece a mí que hay que ser coherentes con esto. Muchas personas dicen, respetamos la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero terminan asociándose a personas de dudosa procedencia. Una persona que tiene 2.5 millones de dólares de patrimonio y no tiene cómo justificarlos. Una persona que esconde sus propiedades porque recientemente hizo la adquisición de un departamento en el sector del Batán y pagó cash cerca de 90 lucas. ¿Quién tiene para pagar en cash cerca de 90 lucas y no declararlas en su declaración patrimonial juramental? Bueno, esa es la señora Roberta Zambrano. Y eso están apoyando. Eso están apoyando los prefectos de Pichincha, de Guayas, de la Azuay. Eso están apoyando. Yo pregunto, ¿eso es lo que apoyan ustedes? Porque si eso apoyan ustedes, déjenme decirles que es impresentable desde cualquier punto de vista. Desde cualquier punto de vista. Y si la señora Aguiñaga termina apoyando eso
bajo la supuesta cortina de que hay que apoyar porque nosotros somos autoridades y en este momento tenemos que ejecutar y dar respuestas y soluciones a nuestra comunidad. Bueno, entonces de una respuesta, ¿cómo va a ser para cubrir el excedente del 30 al 40% que cubre el Estado ecuatoriano para subsidiar el diésel? ¿Cómo va a ser? Porque usted tiene una provincia eminentemente productiva. ¿Cómo va a ser para responder a esos ciudadanos de la provincia del Guayas que se dedican a la producción agrícola, al transporte de alimentos, al traslado de sus seres queridos y utilizan, digamos, el transporte público? ¿Cómo va a ser para cubrir ese excedente, señora Aguiñaga? Además de que ha aparecido en diferentes ocasiones agarrada de la mano, ¿sí?, de la señora Isabel Noboa, en medio de la campaña y la contienda electoral, incluso antes de que termine el proceso electoral. Asomó agarrada del pescuezo de Andrés Guzmán, felicitándole incluso por los resultados electorales antes de que termine la jornada electoral. Lo que sucedió incluso con la propia Mabel Tenesaca, en el caso Petro Noboa, y lo gravísimo que estamos exponiendo el día de hoy, ¿ya? Que personas familiares de la señora Tenesaca hayan sido contratados en la prefectura del Guayas y que estos familiares tengan relaciones muy dudosas y preocupantes con personas que pertenecerían al mundo criminal. Insisto en esto, Petro Noboa no es un pelito de cochino, no es cualquier pelito de cochino. Estamos hablando de que se estaba traficando combustible en una zona de influencia de bandas delictivas. Entonces yo creo que hay suficientes elementos de convicción como para dejar absolutamente expuesto a una persona que ya no es coherente con el proyecto político que dijo defender en su momento. Hay que analizar las presiones al respecto, pero por supuesto que sí. Pero en momentos de definiciones como lo está viviendo el país, el Ecuador, en la época de mayor violencia en la historia de este país, me parece que hay que ser coherentes y estar del lado de la ciudadanía. No desde el discurso, sino desde la acción concreta. Andrés, tenemos el mensaje que posteó el día de ayer la prefecta Marcela Aguiñaga. Aquí está parte del mensaje, dice: ¿cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos? Resistir no es solo tuitear. Yo estuve en las calles junto a la gente cuando otros no estaban. Fuimos nosotros. Todavía falta algo más del mensaje. Por acá creo que tengo el mensaje completo. Cuando otros no estaban, fuimos nosotros quienes levantamos la voz, dice. Hemos vivido persecución, ingratitud e infamias. No le temo a eso, pero sí me incomoda que, en lugar de ser compañeros, algunos usen los espacios para intentar descalificar a quienes siempre nos hemos fajado por este proyecto. Y hoy, en mi rol de prefecta, me corresponde administrar, responder y demostrar cómo se gobierna lo público. Este mensaje se lo dedicó ayer a la presidenta de la RC, Luisa González. No entiendo la verdad. A veces me pongo a analizar el tema de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lo que hizo hace poco con el tema del revocar la licencia al paso elevado de los Ceibos y que después de 2 meses decidió autorizar para que continúe la obra y después salió incluso a responderle al gobierno porque el gobierno enseguida emitió un comunicado y dijo ella, bueno, pues seguro van por las competencias del tema medioambiental. Y ahora toma otra vez esta postura. ¿Qué es lo que pasa, Andrés, allí? Tal vez ella está esperando que le digan, vete. Yo creo que tenemos que analizar frente a quién nosotros estamos en este momento lidiando. Nosotros estamos lidiando con la peor coyuntura de violencia que vive el país, contra no solo un autócrata, yo diría que es un representante de la caquistocracia, es decir,
La caquistocracia es lo peor de lo peor de lo peor. No, no es ni la plutocracia ni la cleptocracia, es la caquistocracia. Lo que los griegos consideraban como lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. Esa caquistocracia está siendo representada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esa caquistocracia es la que nos ha empujado a la peor ola de violencia que ha vivido el país, que nos ubica entre el país o entre los países más violentos del mundo, ni siquiera de la región, del mundo. En ese contexto se inscribe la posición política de estos actores, tanto de Aguiñaga, tanto de Peña, tanto de Urresta. Tanto de Ojar y tanto de tantos otros tipos que han terminado torciéndose al calor de la presión política. ¿Y por qué digo caquistocracia? Porque no solo es la capacidad de negociar y de transar que tuvo en su momento Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Daniel Noboa actúa de otra forma y que creo que esa estrategia es diferenciadora al resto de sus antecesores. Daniel Noboa utiliza la extorsión. Daniel Noboa es un vacunador por excelencia y no necesariamente hay un canje económico. No necesariamente hay un canje económico. Hay una práctica extorsiva. Yo estoy seguro de que se la ejecutó contra Urresta, contra Salazar y contra el propio Peña. Peña involucrado en el caso Danubio, Urresta, cuyo esposo fue y estuvo presente y fue parte del batallón 16 Napo, donde sucedió o donde del lugar al que pertenecían estos 11 militares que fueron asesinados en el Alto Punino, y Salazar, que tiene deudas con la banca pública. En este contexto hay que leer las acciones del presidente de la República y las posiciones políticas de estos individuos. Y fíjense. Y si nos vamos un poquito más atrás, Andrés, el caso Tilín también, ¿no? A Tilín recordemos que se lo llevaron los de ADN en aquella época, eso fue hace 1 año y medio, me parece, porque supuestamente Jorge Glass le quería quitar la esposa. Pero por supuesto, mira, en el caso Tilín también involucrado a la mafia de la venta de insumos médicos de los hospitales. Ya le conocían todas sus andadas, ¿no? Pero por supuesto, y con eso le aprietan. Le aprietan, entonces le dicen, a ver, yo te dejo quieto siempre y cuando tú respondas a mí. Y puedes hacer tus chanchullos, pero me respondes a mí. Yo te dejo quieto, pero siempre que respondas a mí. Entonces ahorita Tilín no tiene cómo justificar todo lo que hemos presentado en este espacio. Y todo lo que el propio Jordán ha denunciado, porque lo conoce bastante bien. Claro, hasta le dijo que le regaló el reloj. Entonces, toda esta gente, digamos, tienen un patrón en común. Primero, que interaccionan entre ellos. Fíjense ustedes a Peña, cómo interacciona con Aguiñaga, Urresta y el resto de personas que se torcieron en este camino. Urresta, ¿qué me dijo a mí? Ustedes deben recordar que me amenazó, que me iba a denunciar, que me iba a enjuiciar, que va a presentar la denuncia penal, que no sé qué, que yo calumnié, que yo injurié. 3 doritos más tarde, las acciones me han dado la razón. La señora traicionó el proyecto de la Revolución Ciudadana. La señora transó. La luchadora social se fue en contra de su lucha social. ¿Ya? ¿Cuál podría haber sido el trance ahí, Andrés? ¿Cuál podría ser el trance, como tú dices? Es que básicamente el traslado del marido. La Brigada 16 Napo es una de las más conflictivas y que está enfrentando, digamos, ni siquiera enfrentando, está en la zona de influencia de la minería ilegal. Está en la zona de influencia de la minería ilegal, Jaime. Ahí operan coroneles, ahí operan generales que están estrechamente relacionados con la minería ilegal. Y le sacan sin haber cumplido el tiempo que tenía que cumplir el señor Trujillo. Lo sacan y los llevan al cuerpo de ingenieros del ejército a hacer polichilenas,
a todos los militares. Y adicionalmente a eso, hay que analizar también el proceso que tienen sus familiares. Hay un familiar que está denunciado. No me voy a atrever a decir de qué, porque estamos esperando la documentación, pero hay un familiar que tiene una denuncia muy grave, al mismo nivel del propio Santiago Díaz y al mismo nivel de tantas personas que forman parte del gobierno de ADN. Hasta hace un momento escuchabas tú también las intervenciones de Nango, otra persona que está denunciada por el presunto delito de violación. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta estrategia perversa de Noboa, ¿sí?, se legitima en la extorsión, no necesariamente en sentarnos como pares iguales a negociar. A ver, yo quiero tus votos y a cambio de tus votos te voy a entregar la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. No, no opera de esa manera. Tiene más un carácter extorsivo. Un carácter extorsivo. El gobierno de Noboa tiene un carácter extorsivo. En serio, de esto hay mucha evidencia, ustedes lo pueden analizar con mucho detenimiento, pero claramente es un carácter extorsivo. Daniel Noboa opera haciendo inteligencia a sus opositores. Desde mi punto de vista, ¿no? Te manda a averiguar, me imagino, la hoja de vida de todos, ¿no? Si alguna cosa pasó en el pasado con algún asambleísta, pues con eso te extorsiona. Pero por supuesto, mira, y para eso tiene a la Policía Nacional, y yo lo viví en carne propia, mi querido Jaime. Las casualidades de la vida terminaron metiéndose al edificio de al lado en el que yo residía y vivía, y conquistando prácticamente al guardia del edificio de al lado en el que yo vivía y residía en la ciudad de Quito. Y es el guardia el que me termina contando toda la historia de cómo hacían vigilancia, seguimientos, mandaban mujeres a la residencia, intentaban conseguir el número telefónico de este servidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque querían saber cuáles son los puntos débiles para armarte un falso positivo, ¿sí? Y agarrarte con las manos en la masa y tener con qué apretarte y extorsionarte. Esa es la política de Daniel Noboa. Analícenlo, por favor, en el caso con la esposa, con la ex esposa. Analícenlo. Iba con equipo de prensa, iba con equipo de periodistas a la casa de la ex esposa para intentar presionarla y extorsionarla y tener elementos para poder arrebatarle la patria potestad de la hija. Esto es así, miren, están descritos en todos los procesos judiciales, ¿sí?, que relacionan a la familia Goldbaum con el presidente de la República. Y está escrito y detalla. La señora dice cómo llegaron con guardias de seguridad, con equipos de prensa, empezaron a grabar, empezaron a tomar fotografías, empezaron a amenazar, a querer extorsionarme. Todo eso detalla la señora Gabriela Goldbaum y sus familiares, porque eso está detallado en los procesos judiciales. No es un invento de este servidor. Esa es la práctica. Así entiende la política de Daniel Noboa. Y lamentablemente, algunos que no han tenido ni principios ni valores, o quizá tienen hasta rabo de paja, han terminado cayendo, sucumbieron ante estas presiones de parte del Ejecutivo. Es terrible. Andrés, ¿tú crees que el presidente de la República, Daniel Noboa, termine su mandato? ¿Qué puede pasar con todo lo que estamos viendo en este momento? Aunque en estas últimas horas han creado nuevas narrativas, él anunció su constituyente, que va a mandar una pregunta para convocar a una constituyente, que yo más creo que eso es una cortina de humo nada más, porque el rato de la hora seguramente él no quiere la constituyente porque sabe que no la va a ganar. Yo también, y hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es la combinación de la extorsión con la cortina de humo. Siempre hemos estado envueltos en esta suerte de problema, solución, cortina de humo, problema. Problema, solución, cortina de humo, problema. Problema, solución, cortina de humo, problema.
O sea, este es el ciclo virtuoso de la política de Noboa. Tenemos un problema, te presento una solución, no hay solución, te elabora la cortina de humo, volvemos al problema. Y así sucesivamente en cada uno de los rubros, en cada uno de los rubros. Analicen lo que pasó en cada uno de los escándalos. Este es el gobierno con mayor cantidad de escándalos en los últimos 9 años. Y en tan poco tiempo, lo que pasó con el caso Loncito, lo que pasó con Sacha, Noboa Trading, Petronovoa, lo que sucedió con Progen y ATM, lo que ha sucedido con los desayunos escolares, lo que ha sucedido con la alimentación del sistema penitenciario, lo que sucedió con Fito. Señoras y señores, tenían un ministro que hablaba con Fito. Sí, que nos generó hasta un problema con el vecino país, porque empezaron los dimes y diretes. El asalto a la embajada mexicana en territorio ecuatoriano y así sucesivamente. O sea, hemos pasado de escándalo tras escándalo tras escándalo, pero ha tenido la habilidad política y en eso me parece que hay que darle el punto correspondiente porque se diferencia mucho de Moreno y de Lazo, que tiene la habilidad política de desactivar el problema, presentar la supuesta solución a través de una cortina de humo y volvemos al ciclo del problema, solución, cortina de humo. Problema, solución, cortina de humo. Hay que salir de esa dinámica. Si no lo logramos, vamos a seguir envueltos en esta crisis inducida por el propio Ejecutivo para repartir no solo el Estado ecuatoriano, sino el país entero. Va a pasar con el tema de hidrocarburos o soberanía energética, va a pasar con el tema de la alimentación, va a pasar con el tema de la electricidad, va a pasar con el tema de la salud pública, va a pasar con el tema de la educación. Digo, va a pasar en cada uno de los rubros que forman parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos. Y para eso debemos tener la suficiente claridad con información y papel en mano para desmaterializar cada una de sus mentiras que han sido muy bien difundidas en todo el ecosistema digital y con la mafia mediática. Esos temas que acabas de mencionar, Andrés, en estos momentos, yo siempre digo, son los temas que debemos estar debatiendo, no nosotros solamente, sino todos los medios de comunicación. Pero están pendientes de cualquier mensaje en TikTok del presidente de la República, qué corbata usó el momento que se fue a Japón y quién lució mejor. Bueno, cosas que no tienen nada que ver con lo real que está viviendo el país, ¿no? La situación real del país. Es que se está cayendo a pedazos. Ver ayer cómo muere un paciente renal en los exteriores del hospital de Ambato. Ver cómo los trabajadores del hospital, de un hospital del Ministerio de Salud en Quito, tienen que salir a vender hot dog para poder darle los alimentos a los pacientes. Es una cosa impresionante ver cómo se llevaron 170 millones de dólares con Progen y no pasa nada. Nos distrae un fiscal el día de ayer que va a pedir la prisión preventiva en contra del alcalde Aquiles Álvarez porque el día de la marcha que ellos le tendieron a una trampa al alcalde de Guayaquil y al de Quito, ese día que acudieron a reunirse con el ministro del Interior y con la canciller para hablar de temas de seguridad, en fin, todas estas cosas son elementos distractores para que la gente se olvide de los verdaderos problemas que atraviesa el país, Andrés. Totalmente, mi querido Jaime, y ahí está sucediendo un fenómeno que tiene que llamar poderosamente la atención de los analistas, los sociólogos, los que se dedican al análisis de la opinión pública. Creo que lo que sucedió en Cuenca y lo que está sucediendo a nivel nacional es que se está dinamitando el tejido social. Y ese tejido social que está cansado, que está siendo dinamitado, digamos, ha sido convocado a través de esta idea del gobierno, esta política pública del gobierno de acabar con la naturaleza. Lo que sucedió en Cuenca, por ejemplo, que se convirtió en la principal movilización de las últimas décadas, por el caso de Quimsacocha,
demuestra que el gobierno está jugando también con fuego y que cualquier momento puede generar un estallido social, o por lo menos episodios contenciosos diseminados en todo el territorio nacional. Hoy veía que Otavalo va a radicalizar su protesta social, ya sucedió en Cuenca, el presidente declara estados de excepción permanente, sucedió en su momento en Quito con la movilización del sector estudiantil y universitario de la Central, sucederá en los diferentes puntos geográficos del país. Sí, el presidente está jugando con fuego. Sí, el presidente que considera que es un todopoderoso, un autócrata, que representa esta caquistocracia, no considera que está afectando fuertemente las condiciones de vida, la condición material de la vida de los ecuatorianos. Y esto tendrá un fin. Yo dudo muchísimo de que Noboa termine su mandato presidencial. Por cómo, digamos, acelerado, ¿sí?, ha metido pedal en estos días en cuanto a la agenda fondo monetarista. Dudo muchísimo. Y digamos, se evidencia todo aquello. El presidente de la República dice, o dijo en su momento, no vamos a retirar el subsidio a los combustibles, vamos a hacer todo lo contrario, a fortalecer y a producir nuestro combustible en territorio nacional. Decide eliminar el subsidio al diésel. Y lo peor de todo es que decide tirarle la responsabilidad a un expresidente que no funge como presidente hace 7 años atrás. Entonces revive la figura de Correa y se alimenta de la polarización, de la dicotomía correísmo versus anticorreísmo. Pero más allá de esto, lo interesante de todo aquello es que se escondió para dar la medida, porque mandó a quienes, a sus ministros de Estado, para que den la medida en cadena nacional y que alerten que se va a eliminar el subsidio al diésel y traslada las sedes, la una a Otavalo y la otra a la Tacunga, diciéndole a Leonidas Issa, yo estoy aquí y aquí vamos a controlar el hecho de que tú quieras movilizar. Y la otra, en Otavalo, diciendo, yo estoy aquí y de aquí vamos a controlar el hecho de que ustedes quieran movilizarse, porque saben claramente que los procesos organizativos del movimiento indígena nacen principalmente en esta zona de Imbabura, ¿sí?, y en esta zona de Cotopaxi. De allá empieza la movilización, y desde ahí ha empezado la movilización y la protesta social y el peregrinaje desde la Sierra Centro y la Sierra Norte hacia la capital de la República. Entonces, ¿hasta qué punto esto le va a generar, digamos, la sostenibilidad de su apoyo o la sostenibilidad de su figura como político? Más allá del buen uso del TikTok y de las redes sociales, la credibilidad es la que está en juego. Y yo creo que la credibilidad para un mandatario es tan o más importante que la credibilidad para un periodista. Entonces, me parece que el presidente de la República está jugando con fuego y yo considero que él no terminará su mandato. Es que el presidente... La convergencia de las protestas sociales. Yo estoy seguro que se avecina la convergencia de las protestas sociales y que esto generará un estallido en los próximos días o meses, pero estoy convencido de que generará un estallido social por cómo se va armando el proceso de conflictividad. Los trabajadores ya se han movilizado, los estudiantes se han movilizado, las comunidades indígenas se han movilizado, los sectores defensores del agua y de la Pachamama se han movilizado, los transportistas se han movilizado. Entonces eso en algún momento va a terminar siendo articulado, ¿sí?, y tendremos una protesta masiva. El presidente, como buen empresario, algo ha aprendido, ¿no? Lo que no tiene se lo compra, ¿no? Y eso ha hecho hasta el momento. Las cosas que no ha podido hacer o a los votos que no ha podido hacer, pues mira cómo haces para traerlos a esos votos, ¿no? Mira tú, justamente hoy en la mañana nosotros poníamos las declaraciones que dio ayer el presidente del COMICH, el Comité Indígena de Chimborazo, me parece, Fernando Guamán, que es el presidente. Él ya anunció que no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente de la República con subir el precio del diésel, ¿no? Pero yo le decía a la gente, a la audiencia en la mañana,
que eso lo dice el señor Fernando Guamán, pero de pronto de aquí a mañana o más tarde los llaman a una reunión a Carondelet. Dicen que el país no se va a poder, no se tiene que detener, no se debe paralizar, en fin. Así saldrán algunos de Carondelet, como los propios dirigentes de la transportación. El día sábado todos hablaban de una paralización para el día lunes. Y resulta que el día lunes llegaron a un acuerdo con el gobierno. No sé hasta dónde le va a durar porque de alguna manera la protesta o la gente está descontenta. Y las protestas comienzan a activarse. Sí, totalmente. Y además, o sea, creer, poner la fe ciega en el sector del gremio del transporte me parece que es un absurdo y un error muy grave. Tradicional e históricamente el gremio transportista ha tenido la facultad de negociar, transar y, digamos, ejecutar una política corporativista, si se quiere, con los diferentes gobiernos. Esto sucedió con Correa también. Y Correa muy hábilmente, digamos, le tiró la papa caliente al sector, digamos, a la descentralización de la política pública a través de los gobiernos autónomos y descentralizados. Pero la diferencia radica en esto, en que nunca eliminó el subsidio al diésel. Tiró la papa caliente en cuanto háganse cargo ustedes del transporte provincial y local, y nosotros vamos a regir y controlar, digamos, una política de transporte a nivel nacional, con obviamente las protecciones del caso y la presencia del Estado. En este caso puntual, Noboa lo que hace es eliminar el subsidio al diésel y tirarle la papa caliente a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces nadie se va a querer hacer cargo de eso, porque significa sentarse a negociar con una tradición corporativista y mafiosa, que son los gremios del transporte ecuatoriano. Entonces, poner la fe ciega en que los transportistas se van a movilizar y van a paralizar el país y con eso ya se va a generar una cadena de sucesos, me parece que es un error de cálculo. Ellos tienen una tradición corporativa, se sientan en la mesa, negocian, transan para su gremio, para sus dirigentes y se acaba la protesta social. El tema está en analizar cómo esas protestas, ese descontento social, esa capacidad contestataria se va articulando en el tiempo, ¿sí? Se va articulando las demandas sociales en el tiempo y que eso lo hizo muy bien Lasso en el año 2017. Fíjate tú que en el año 2017 articuló muy bien las diferentes conflictividades generadas en la última gestión del presidente Correa, que tenía que ver con la lucha por el agua, la antiminería, que tenía que ver con la supuesta libertad de las organizaciones sociales. Logró articular esa plataforma que les llevó hasta la última instancia de la segunda vuelta allá en el año 2017, porque hizo una muy buena campaña Guillermo Lasso en el año 2017, articulando, digamos, la inconformidad ciudadana frente a las conflictividades sociales y políticas que se presentaron en la última gestión de Correa. Pero en el caso puntual, que es lo que tenemos que, digamos, analizar, es cómo van a converger todas estas inconformidades, ¿sí?, que ha generado el presidente Daniel Noboa. La antiminería, el tema de la protección del agua y el medio ambiente, el tema de la inseguridad, ¿sí? El tema de la inseguridad, es hasta estúpido pensar que una persona que es la responsable de responder por la seguridad termine movilizándose y marcándole la cancha a la sociedad que sigue soportando la inseguridad. ¿Se entiende? Y esto es muy loco. Pero adicionalmente a eso, el golpe económico en la cabeza de los ecuatorianos con la eliminación del subsidio al diésel. Entonces, el rato menos pensado, como dice el adagio popular, el rato menos pensado se terminará articulando esa serie de demandas y exigencias ciudadanas, provocando un estallido social. Sucedió en 2019, sucedió en 2022, ha sucedido históricamente, convergen en una gran plataforma. El tema está, sucedió en el año 2006, el tema está en que qué elemento orientador conducirá a la turba enardecida.
porque está todo bien con que haya protestas sociales, pero después, ¿qué existen después de las protestas sociales? ¿Qué elemento orientador conducirá a la turba enardecida? ¿Qué terminará posicionándose? Una constituyente, nuevas elecciones, la presencia fuerte del Estado, redistribución de la riqueza, protección del agua, seguridad social, salud pública, educación, o una gran plataforma similar a la que sucedió en la constituyente de 2007-2008. Y el presidente Daniel Noboa está demostrando de alguna manera con ese cambio de sede de la presidencia de la República y de la vicepresidencia que sí le tiene miedo a las protestas. Se ha ido a la Tacunga seguramente para ver si la señora Lourdes Tibán le da protección, aunque también salió por ahí a criticar al gobierno, pero desde mi punto de vista puede ser, ese mensaje puede ser de los dientes solamente para afuera de la señora Lourdes Tibán, ¿no? Porque ya sabemos en campaña qué dijo. Yo no voy a decir por quién votar, pero señales habrán. Tomo Quaker creo que dijo, ¿no? ¿Sí te acuerdas, sí, Andrés? Totalmente. Creer también o tener una fe ciega en la capacidad movilizadora del movimiento indígena también es un error. También es un error, señoras y señores, porque las traiciones son comportamientos individuales, obviamente influenciados por la presión que se ejerce de parte del antagónico, en este caso del gobierno nacional. Pero son comportamientos meramente individuales. Yo escuchaba y veía hace un momento en las redes sociales cómo le endilgaban la responsabilidad de haber metido en la lista de candidatos a Peña, a Oresta, a Salazar, a tantos otros que se han terminado torciendo en el camino. Que está bien, hay que mejorar los filtros. Hay que mejorar los filtros. Hay que trabajar sobre el tanque de pensamiento que necesitan los movimientos y las organizaciones de izquierda y progresistas. Pero así como le pasa al correísmo, le pasa en mayor medida al movimiento indígena y a Pachacuti. Ya tienes a un Nango, tienes a una Tipul, tienes a diferentes ahí asambleístas que han terminado torciéndose en el camino de la llegada al Palacio Legislativo. Y yo creo que eso también es importante decir. Estos comportamientos individuales responden también, digamos, a valores, principios, con los que uno termina formándose políticamente. Es decir, volvemos a la discusión. ¿Quiénes son realmente los políticos? ¿Tienen condiciones? ¿Están formados? ¿Tienen un pensamiento estructurado? ¿A quiénes terminamos eligiendo al final del día? ¿Y cuáles son los requisitos mínimos que se requiere para ser político, asambleísta, autoridad, dignatario, etcétera? Y eso creo que es lo fundamental también, discutir en la sociedad. Porque si no tenemos una suerte de oferta y demanda en la política y en la arena pública y termina haciéndose cualquier cosa en el país. A mí realmente lo que me preocupa es cómo va a terminar este asunto del Ecuador. ¿Qué va a pasar con la educación y la salud pública? ¿Qué va a pasar con la seguridad, que es el principal problema que estamos viviendo hoy los ecuatorianos? ¿Qué va a pasar con las libertades? Lo digo yo también en términos personales, que estoy en una condición de exiliado en mi país, con juicios de encima, con una presidenta de la Comisión de Justicia presionando para que me enjuicie la justicia ecuatoriana y me llame a rendir mi versión y me notifiquen y haciendo malabares para ejercer presión. Entonces, todas estas cosas yo creo que son importantes ponerlas sobre el tapete y discutir como ecuatorianos. ¿Hacia dónde está yendo el país? ¿Sí? ¿Cómo nosotros controlamos los procesos de formación de las organizaciones políticas? ¿Cómo seleccionamos esos cuadros? ¿Sí? ¿Y qué está pasando en los diferentes o en las diferentes organizaciones sociales? Pachacuti, la CONAIE, el movimiento indígena, la Revolución Ciudadana. ¿Sí? Tenemos ya a la vuelta de la esquina un plenario o un congreso que va a ser muy importante en términos políticos para el país, que es básicamente la definición de las nuevas autoridades de la Revolución Ciudadana. Ellos también tendrán en octubre, ¿no? La posibilidad de marcar hacia dónde van, cómo van a ir, con quién van a ir, qué es lo que quieren internamente, qué es lo que quieren externamente, cuál es el proyecto de país. Tenemos que inscribirnos en una nueva lógica. ¿Qué pasa a nivel internacional?
Yo he escuchado a muchos analistas, o sea, fíjate tú, Jaime, la confusión que existe en el país. Yo he escuchado a muchos analistas, incluso a los propios alcaldes, Álvarez, Muñoz y el propio Zamora, congregarse a este llamado que hizo el secretario de Estado de los Estados Unidos. Un tipo que está asociado a las bandas y a las mafias en Estados Unidos. Un tipo que forma parte de las mafias de los Estados Unidos, cuyo cuñado está vinculado a casos de tráfico de cocaína y que terminó facilitándole licencias para operar en Miami. Acudieron a esa marcha. Yo entiendo que es por el desconocimiento quizá y la ignorancia quizá sobre todos estos antecedentes, pero sí que necesitamos de elementos orientadores en el Ecuador para poder facilitar esta discusión. Si no, ¿hacia dónde está yendo el Ecuador? ¿Qué clase de autoridades vamos a tener? Hay una confusión gigante sobre el caso de Venezuela. Personas que tienen un pensamiento de izquierda diciendo, no hay que apoyar más a Maduro, no hay que apoyar más a la revolución bolivariana, no hay que apoyar más a Venezuela, cuando no se trata ni siquiera ni de Maduro, ni de Venezuela, ni de la revolución bolivariana. Se trata de que una potencia está teniendo misiles en la costa del Caribe que pueden afectar a toda la región. No entienden y no comprenden lo que significaría un ataque a Venezuela y lo que eso provocaría en la economía ecuatoriana, colombiana, peruana, etcétera, por el costo del barril del petróleo. Ni siquiera por ese cálculo. Entonces yo insisto en esto. Me parece a mí que hay que empezar a nutrir a los medios de comunicación con mucho contenido pedagógico que permita la comprensión de lo que hoy está pasando en el Ecuador, en nuestras parroquias, en nuestros cantones, en nuestras provincias y sobre todo también a nivel internacional y geopolítico. Andrés, ya en la recta final de este diálogo, la gente le ha gustado este chochólogo de los días jueves. El jueves pasado no lo hicimos, no sé por qué, porque estábamos en temas de coyuntura muy intensa, pero bueno, todos los jueves el chochólogo va a estar con nosotros a partir de las 9:15 de la mañana, a excepción de ciertos días que haya temas muy elevados de temperatura política. Andrés, ¿qué pasaría si el presidente de la República no termina su mandato con el bloque de ADN? ¿Seguiría unido o ese bloque se comenzaría a desgranar? Bueno, para finalizar, primero agradecerles por el espacio, mi querido Jaime, a mi querido Barcelona, que anda por ahí también, y por supuesto a mi querida Carlita. Solo precisar una cosa. Yo dije Brigada Selva número 16, Napo, y es número 19, la que está relacionada pues con el marido de la señora Urresta. Por el otro lado, decirte que es una organización política que está pegada con mocos y babas. Es decir, que el rato menos pensado que se les caiga el autócrata, el que lidera la caquistocracia de esta organización política, el que lidera acción delincuencial del narco, el momento en el que se les caiga el man, todos van a salir corriendo, te lo firmo, Jaime. Te lo firmo que todos saldrán corriendo. No sabrán dónde esconderse. Andrés, quiero hacerte una pregunta. Sí, claro. Andrés, hablábamos, tú decías, no, bueno, yo no creo que este gobierno termine, pero me gustaría que me digas cuál es tu visión de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están respaldando, las Fuerzas Armadas no son disidentes, no son obedientes, ¿no? Y están respaldando al actual gobierno. Entonces, ¿en qué momento tú crees que esa obediencia que tienen los altos mandos puedan terminar? De repente, no solamente es la presión ciudadana, debería de haber alguna otra cosa que los haga quitarle de repente y el apoyo al gobierno, porque también es súper importante para poder decir, bueno, el gobierno no va a terminar su periodo. Tú sabes que se ha apalancado mucho de las Fuerzas Armadas. Totalmente, y es una gran pregunta por una simple razón. Quien respalda y posibilita que Noboa siga en el poder es justamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas para Noboa es la columna vertebral de su gobierno, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Y de hecho, el general al que yo denuncié
y que estuvo considerando la posibilidad de enjuiciarme, el señor Henry Delgado, que ya presentaremos a detalle su hoja de vida, que tengo en mis manos, señor Delgado, tengo en mis manos su hoja de vida, y que terminó liderando ya recientemente el Comando General, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este señor tiene que acreditar lo que voy a decir, porque las Fuerzas Armadas, en realidad, quienes apoyan al gobierno de Daniel Noboa, es la cúpula militar, es el mando general, son los oficiales corruptos. Si ustedes, les invito a que consulten con los soldados, los cabos, los sargentos, la tropa, van a darse cuenta que no apoyan al gobierno de Daniel Noboa, porque son ellos los que están viviendo las consecuencias de esta supuesta guerra a las mafias. Ellos son los que terminan poniendo el cuerpo a las balas. Ellos son los que son enviados a morir en el territorio ecuatoriano para enfrentar al supuesto conflicto armado no internacional. Ellos son los que ven cómo no se ejecuta el famoso presupuesto del CANI. Entonces, yo hago un llamado también a esos soldados que son valientes, pero que hoy viven también, por supuesto, la extorsión de este gobierno. Porque ¿qué les dice el mando general, el mando militar? Si tú no colaboras con nosotros, si tú no te pones a órdenes de nosotros, vas a ser sancionado, te vamos a dar la baja y no vas a tener acceso a nada de lo que te corresponde por ley. ¿Y cómo romper cómo se rompería ese vínculo? Y tienes razón, yo conozco mucha gente muy cercana. Los policías, ellos mismos en las vulcanizadoras, cambiándole el aceite a las motos, con los que van a circular a las zonas más calientes de la ciudad. Los militares rogándole, llamando a su familia, diciendo, no tengo todos los implementos. Yo lo conozco y tienes toda la razón, lo conozco de cerca, muy de cerca. Pero ¿cómo romper ese vínculo con los altos mandos? ¿Quién tiene, se van a sublevar en algún momento? No sé, es la pregunta. Mira, lo que yo considero que ellos necesitan en este momento son ciertas garantías de apoyo. Sentirse abrazados. Mira, el otro día me contactó un militar que me dijo, yo ya no aguanto más. O sea, incluso hay compañeros y colegas que están pensando en suicidarse por la presión que están ejerciendo sobre nosotros. Y claro, frente a esta afirmación, lo único que pude decirles es cómo se siente. Mire, cuente conmigo, lo abrazo a la distancia, quédese tranquilo que acá tiene el apoyo de este compañero, le digo, o sea, tranquilo, vamos a sacar adelante un caso y vamos a exponerlo. Lo mismo sucedió con el caso de la DINPRO, que terminamos revelando cómo estos tipones, legisladores de ADN, tenían seguridad y cápsulas de seguridad que le cuesta $6,800 al pueblo ecuatoriano de manera mensual. Entonces, la primera cosa, y acá yo hago una invitación a todos los legisladores honestos de esta patria que realmente se han puesto la tricolor en el corazón y tienen principios, valores, lealtad y ganas de ver a un Ecuador distinto, no sumido en la pobreza, el abandono y la violencia que estamos viviendo. Fiscalicen, abracen a estos militares, soldados, a estos policías, háganles entender que no están solos en esta lucha, porque claro, esta gente tiene miedo. Vive con miedo de que el día de mañana el general que trabaja con las bandas delictivas le mande a matar a la familia. El general que opera con las bandas delictivas le mande a secuestrar a sus hijos. El general que trabaja con los grupos de delincuencia organizada le mande a asesinar. Ese es el Ecuador que estamos viviendo. Entonces, ¿qué requerimos? Organización social para romper con el miedo. Porque el miedo es lo que ha inmovilizado al Ecuador entero. El miedo es lo que nos tiene sumidos en la inmovilización social. Muchas veces analizamos la periferia de, digamos, la interpretación ciudadana o los marcos de interpretación de la gente frente a lo novedoso que puede ser Noboa comunicando. Pero en realidad el factor clave de su gobierno, lo que le ha dado gobernabilidad es el miedo y el terror, el estado de terror que está viviendo el país. Y eso es lo que hay que dinamitar políticamente hablando. Entonces, asambleístas, ahí tienen mucho trabajo. Fiscalicen lo que está sucediendo en Policía Nacional, fiscalicen lo que está sucediendo con la ejecución del presupuesto del CANI, del conflicto armado no internacional, fiscalicen
los abusos de poder de los generales, de los oficiales, fiscalicen los vínculos de la minería ilegal con los militares. Yo presenté a un director del Arcom que tiene un patrimonio de 4 millones de dólares. ¿Cómo tiene un patrimonio de 4 millones de dólares un capitán en servicio pasivo, hermano del que fue secretario de comunicación del gobierno de Noboa? Entonces, esas cosas me parecen a mí que construyen tejido social y se les dice claramente a la tropa del ejército y la Policía Nacional: oye, mi brother, no estás solo, estamos con ustedes, pero por favor, ustedes también tienen que responder a las exigencias de la ciudadanía, porque al día de mañana, esas personas que están siendo extorsionadas dentro de la institución militar y policial van a tener que enfrentarse a sus seres queridos, ¿sí?, en plena movilización social. Y ahí tendrán que tomar una decisión. Me parece a mí que están siendo empujados a tomar una decisión, tarde o temprano, porque no les dan presupuesto para enfrentar a las bandas criminales. No tienen chalecos antibalas o los que compran son truchos. No tienen armamento. No tienen el famoso rancho. La alimentación que les dan a los militares es de porquería, ¿sí? Y además de eso, están queriendo reformar una ley del ISPA que termina perjudicando en los daños de aportación. Entonces, el presidente de la República, insisto, está jugando con fuego y el rato menos pensado esto va a explotar. Andrés, finalmente, ahora que topaste cuánto gasta en seguridad en ciertos personajes el Estado, te pregunto, ¿cuánto gasta el Estado en la seguridad del periodista Carlos Vera o el activista político Carlos Vera? $6,800. Vera está violentando incluso el acuerdo ministerial 0150. Y esto es súper importante decirlo porque este acuerdo ministerial reglamenta que solo los funcionarios públicos pueden recibir seguridad del Estado ecuatoriano a través de la Dirección Nacional de Protección y Seguridad de la Policía Nacional, la DINPRO. Nunca se consideró a elementos privados. Y Carlos Vera, que no es funcionario público, tiene una cápsula de seguridad de 4 elementos, más movilización. Y seguramente más viáticos. ¿Permanentemente 4 elementos o 4 lo custodian 24 horas? Permanente, o sea, 4 policías que forman parte de la cápsula de seguridad. Entonces, los 4 policías que forman parte de la cápsula de seguridad están encargados de la protección de Carlos Vera. Eso al Estado ecuatoriano, es decir, al pueblo ecuatoriano, le cuesta $6,800. Entonces, esta ilegalidad, porque es una ilegalidad, Vera no es un funcionario público, se dio a dedazo. A dedazo se le entregó la cápsula de seguridad al señor Vera, sin que pase por lo que establece el acuerdo ministerial 150, violentando todo el proceso, cometiendo peculado, cometiendo tráfico de influencias. Porque yo presenté en su momento el mail que envió el señor Vera al señor comandante general Zárate para que le pongan la cápsula de seguridad. Y que esto ha sido utilizado de manera política para garantizar este tema a Vera y, por supuesto, para que no se vaya en contra de la Policía Nacional, porque eso es lo que busca el comandante general. Que no vaya a hablar nada de la Policía Nacional, por favor, para que nos ayude con esto, no digan nada de la Policía Nacional. ¿Y hay un oficial también que lo acompaña a Carlos Vera? ¿O son de tropa? No, por lo general la cápsula de seguridad está incorporada o está formada por una persona, un técnico especialista y por la gente que es de tropa u operativa, ya que forma parte de la cápsula de seguridad. Al comienzo tenía vehículo, ¿no? Sí, y tengo entendido que por el momento tiene el vehículo, porque tiene que transportarse en la cápsula de seguridad. O sea, más el vehículo, ya estamos hablando de $7,000, por lo menos, o más. No, el presupuesto en realidad es superior. Lo que nosotros hemos hecho es presentar los datos que son públicos, que han sido avalados por la propia DINPRO. La cápsula de seguridad de 4 policías cuesta $6,800. A ese valor se les tiene que sumar cualquier tipo de monumento, por ejemplo, subsistencias o viáticos, o claramente la gasolina de los vehículos. Eso sale a costa de el erario público, es decir, de la Policía Nacional, porque en el caso de los ¿cuánto puede llegar? Es que depende mucho, es un costo variable, porque por ejemplo depende cuánto se traslade, qué hace
Andrés Guzmán, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Este es un galdo que también tiene cápsula de seguridad sin haber pasado por un análisis de riesgo personal, que se lo conoce como por un ARP. No tiene análisis de riesgo personal, le dieron cápsula de seguridad y el señor viaja de Quito a Guayaquil y traslada a la gente por tierra que lo reciba en Guayaquil, para que de Guayaquil, en el aeropuerto, los lleven a su domicilio. Y así sucesivamente. Ese costo de la movilización, el transporte, el mantenimiento del vehículo, lo termina asumiendo la Asamblea Nacional. Lo mismo en el caso de Yadira Vallas, lo mismo en el caso de las niñas, las gemelas vagas, lo mismo en el caso de todas estas asambleístas que terminan siendo beneficiadas. Sada Frichi, que terminó siendo beneficiada con la seguridad de ministro del Ambiente, todavía la mantiene hasta el sol de hoy. Es lo mismo con Ferdinand Álvarez, que también tiene seguridad policial, sin tener análisis de riesgo personal. Y el acuerdo ministerial es bastante claro. Solo pueden acceder a esa seguridad policial personas que forman parte de la función pública. Y en el caso de la función legislativa, solo el presidente de la Asamblea Nacional. Nadie más. Hay asesores que tienen seguridad. Hay subsecretarios que tienen seguridad. O sea, solo 5 asambleístas nosotros estamos gastando $798,000 al año. Solo en 5 asambleístas. Y hablan de achicar el tamaño del Estado, ¿no? Sin embargo, ellos derrochan el billete. Totalmente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que te faltó algo más en la descripción de lo que pasaría si el presidente Daniel Noboa, si el mandato del presidente Noboa es interrumpido. Algo más te faltó decirnos. Bueno, yo creo que si el presidente de la República no concluye su mandato, su gobierno, me parece a mí que es lo que te decía, que necesitamos un elemento conductor hacia dónde va a ir la protesta social, hacia dónde va a ir la inconformidad social. Por eso es tan importante propiciar el debate público. Primero, por sentar a las organizaciones, movimientos y partidos políticos con la sociedad civil o la sociedad en su conjunto para armar algo que realmente responda a los intereses y al contexto y sea contemporáneo. ¿Ok? Y segundo, porque evidentemente las cosas han cambiado en el mundo y estamos en un complejo entorno mundial donde las cosas están cambiando aceleradamente. Ya no es Estados Unidos el patrón, y las personas que sigan considerando que Estados Unidos es el patrón están perdidos en el mar. Entonces, me parece que hay que partir también de eso. Y adicionalmente, hacia qué tipo de modelos de gobierno necesitamos en lo local, en lo provincial. ¿Cuáles deben ser las competencias y cuáles son las exigencias de los ecuatorianos al respecto? ¿Qué va a pasar con el tema de la inseguridad? Yo he visto tanto Mequetrefe hablar sobre el tema de la inseguridad, desconociendo profundamente el grave problema que tenemos. Nadie habla de lavado de activos en el Ecuador, o muy pocas personas lo hacen. Y ese es un gran problema que tenemos frente a nuestras narices. La falta de control y regulación del sistema financiero ha posibilitado que el Ecuador se convierta en una gran lavandería del narco. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto de todos estos tópicos de interés nacional? Entonces, si el presidente de la República el día de mañana es derrocado, o no culmina sus funciones, o simplemente renuncia, o la turba de la protesta social termina tomándose las diferentes esferas del poder político, ¿cómo va a ser conducida esa turba para darle un horizonte político, utópico, social al respecto de las exigencias de las demandas? Eso me parece que tiene que discutirse, que tampoco se está discutiendo. Ya veremos a esos asambleístas, ¿no? Que ahora, a los que se fueron de algunos partidos políticos, ¿qué postura tomarán, no? Me gustaría verla ahí a la señora Urresta, que hace poco se fue, ¿no? A ese rebaño de los morados, al señor Peña, a Tilintilín, a Mónica Palacios y a los de Pachacuski, los que son Mónica ahora Pachacuski y Adén. Mónica Salazar. ¿Qué harán, no? ¿Para dónde cogerán, no?
Difícilmente, mira lo que sucedió con Adrián Castro, ¿no? En esta marcha por el agua. Pero eso fue a propósito, Andrés, ¿verdad? Eso fue a propósito lo de Adrián Castro. Quiso crear un show para llamar la atención y distraer todo, ¿no? Sí, esta gente opera de esa manera, creo que ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Esta gente lo que quiere es construir elementos distractores para evadir responsabilidades y demás. Pero yo sí siento, y te lo digo, desde lejos yo aprecio que hay un descontento social. Noboa está dañando, lesionando la fe pública, e incluso la fe pública que sus propios votantes depositaron en él. Y esto va a terminar pasando una enorme factura tarde o temprano. Por eso, me parece a mí que lo importante es que siga trabajando en el ámbito político para articular esas inconformidades, para articular ese carácter contestatario, para articular esas demandas y esas exigencias, sin invadir la autonomía que cada organización social y política pueda tener. Pero me parece que sería interesante, por ejemplo, ver una articulación entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, sobre todo la Revolución Ciudadana, el sector radical progresista, y el sector indígena, el radical progresista, ¿no? Que logren sentarse en una gran mesa de diálogo, articularse para hacer frente a esta arremetida del ajuste estructural que expresa Daniel Noboa, con todos los componentes que ya hemos analizado, ¿no? La capitocracia, el show, el sainete, y sobre todo esta violencia extrema que está viviendo el país. Esa desarticulación, ¿ya? Es la que tiene que irse limando en el tiempo para que se vuelva articulación. Y esas diferencias, convergencias, que no necesariamente signifique eliminar la autonomía del uno del otro, sino respetarla, entender el momento histórico que está viviendo el país y avanzar hacia adelante. Creo que eso es lo que requiere el Ecuador. Pero ahora, ¿de qué me sirve a mí que en Otavalo, en la Tacunga o en la Amazonía ecuatoriana hagan protestas sociales si no tienen un horizonte conducente, no tienen un horizonte conductor? ¿Hacia dónde estamos yendo? Listo, yo salgo, hago un piquete, te cierro la vía, te prendo unas llantas, te hago un gasolinazo, lo que quieras, pero ¿y mañana qué va a pasar? Bueno, mañana se va a posicionar la asamblea en la asamblea popular en la capital de los ecuatorianos, y en esa asamblea popular se va a sentar Isa, se va a sentar González, y van a aprobar una agenda programática, van a superar las diferencias que tienen, etcétera, etcétera, para poner un orden y un horizonte político. Se van a sentar los alcaldes de las ciudades, liderado por Aquiles, liderado por Muñoz, liderado por Zamora, y van a presionar para que se ejecuten los presupuestos. Por poner un ejemplo, eso es el carácter organizativo que tiene que trabajar la sociedad ecuatoriana, y para ese carácter organizativo que tiene que trabajar la sociedad ecuatoriana se requiere liderazgo político. Andrés, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado. No sé si puedas pedirle a la audiencia que se olvidó de poner los likes, que pongan los likes a esta transmisión que hemos hecho el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, mis queridos amigos, colegas, Jaimito, Carlita, gracias por la oportunidad, por el espacio, y decirles a los chochólogos que se dejen de vainas, que hoy gana la Liga Deportiva Universitaria de Quito, del Ecuador, así que metan el dedito, por favor, porque así estamos más felices nosotros, haciendo nuestro programa y haciendo periodismo de investigación. Gracias, Andrés. Un abrazo. Un abrazo. Como siempre, Andrés como Durán. dice el sociólogo, datos perturbadores que nos deja, y un análisis profundo, ¿no? Con las revelaciones que él hace tras hacer el periodismo de investigación, que también lo hace y que lo tiene fuera en el exilio, como él mismo lo dice, licenciado de la Cruz.